Poder Agropecuario. Gente que trabaja. Presentan este programa. Cooperativa Chortizer para sus productos lácteos Trébol. Cooperativa Colonias Unidas para sus productos Yerba Mate Colón. Laboratorio Saincer, confianza y seguridad para usted y sus animales. Auspician Semagro, tecnología y calidad a su servicio. Truck Service, Sociedad Anónima para sus productos harina al granero y almidón Pepasa. Cooperativa Sommerfeld para su producto harina Sol Blanca. Alcotec, Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Lácteos Lactolanda, la salud de cada día. Apoyan Dirección Nacional de Correos del Paraguay. Xzone, productos 100% no tóxicos. Laboratorio Guayaquil, símbolo de calidad comprobada. UTIC, la tercera universidad con más acreditaciones de la ANEAES. Bienvenidos a Poder Agropecuario. El día de hoy seguimos con estas ediciones especiales del programa porque queremos acercarte un poco más al campo y a la producción y por sobre todo brindarte la información necesaria para que mejores notablemente tu producción. Al volver comenzamos con una capacitación virtual a cargo del zootecnista Carlos Manrique Perdomo. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Ahora damos comienzo a la capacitación dictada virtualmente por el zootecnista Carlos Manrique Perdomo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, dándonos esta conferencia referente a cómo elegir reproductores. Sin más preámbulos, vamos a la charla. Como lo dice el título, y seguramente muchos de ustedes, especialmente pues los productores, los empresarios ganaderos, pero también muchos de los profesionales, colegas que han venido o han estado utilizando, digamos, este tipo de selección de los animales, muchas veces lo que debemos tener presente es que cuando vamos a seleccionar un reproductor, pues lo primero que debemos tener es, bueno, ¿qué buscamos con este animal que vamos a incorporar dentro de nuestra empresa ganadera? Ojo, en primera instancia, porque la segunda puede ser lo contrario. Mi empresa ganadera es la que va a suministrar o a aportar reproductores para el sistema productivo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que uno debe tener presente es, bueno, ¿y el reproductor para qué es que yo lo voy a utilizar? Y tengamos presente, digamos, eso es lo que uno de los programas de mejora genética llama ese norte u objetivo del programa. ¿Qué es lo que yo busco mejorar con esa genética? Ya sea que la incorpore dentro de mi empresa ganadera o al contrario, yo soy el proveedor de esa genética, entonces tengo que darle al potencial comprador precisamente las herramientas, la información necesaria para que él sepa si ese reproductor pues cumple con los deseos o los objetivos que tenga cuando quiera conseguir esa genética. Y desde ese punto de vista, entonces, vamos a estar hablando de dos grandes temas. En el primero, pues técnicamente se llama hacer una selección de los reproductores basados en unos datos, en unos registros, en una información que nos genere ese individuo o esa genética que es la que nosotros empezamos a utilizar o pensamos utilizar. Y la otra, pues, porque a manera comercial muchas de las decisiones que se han hecho en la selección de los animales se ha basado es más en lo que se llama la genealogía o cuáles son los ancestros, ¿cierto? Que es también una herramienta que ha servido para seleccionar los individuos. Pero desde el punto de vista, digamos, técnico y bajo el marco de un programa de mejora genética, nos vamos a enfocar en primera instancia a mostrar cómo debemos hacer esa selección, pero basados en una identificación. Y aquí empiezan las definiciones, por favor, para que los tengamos presente. Luego, cuando veamos cierta información que nos proveen o las diferentes asociaciones o las diferentes empresas
que distribuyen genética, solo por dar algunos nombres, que seguramente algunos de ustedes han ido a estas empresas a conseguir genética, como ABS, Selectsire, Genética Superior, etc., en las cuales, pues, en primera instancia, todo lo que nosotros logremos cuantificar desde el punto de vista de desempeño de los animales dentro de las empresas ganaderas, tengamos presente que eso no es solo por genética. Sí, veremos, y especialmente los colegas que vieron en los cursos de mejoramiento, cuando vieron, yo lo llamo estadística aplicada, porque análisis de datos para hacer una identificación es simplemente aplicar unos conceptos estadísticos, pero que nos permiten cuantificar de todo lo que estamos, ya sea viendo, o lo importante, cuantificando, cuánto de eso realmente se debe a la genética o cuánto se debe a lo no genético. Y lo no genético tiene dos grandes factores que generan variación en, digamos, en esos datos, en esos registros que vamos a tener disponibles para hacer la selección de los animales. Y una de ellas hace mención, pues, algunos lo denominan el ambiente en donde está ese individuo o esa genética. Yo lo llamo dónde es que va a estar el animal, y esto del manejo es cómo va a estar ese animal. ¿Y por qué? Porque pues, dependiendo del ambiente, y aquí hago un poquitico de referencia y me confirman, o si no después lo podremos discutir, seguramente en algunas de las charlas que ustedes han tenido con Fedegan, y precisamente los primeros trabajos de caracterización de los sistemas de producción bovinos en Colombia vienen de las publicaciones y los trabajos que Fedegan ha venido realizando, en los cuales ustedes han visto, especialmente que para carne, pues sí, hablamos de un trópico bajo colombiano, pero un trópico bajo colombiano es una cosa muy amplia, y desde el punto de vista de las caracterizaciones o análisis que se han venido realizando, se habla de 3 grandes regiones. Recuerden, la zona Caribe o la región del Caribe, la región de los valles interandinos, la región de Amazonía, Orinoquía o llanos orientales, que desde el punto de vista, digámoslo, agroecológico, presenta unas diferenciaciones que hacen que esa genética de pronto me dé unos resultados diferenciales. Yo puedo estar hablando de una misma línea genética o una misma genética, pero dependiendo en dónde yo la tengo, pues voy a obtener un desempeño diferencial. Y el otro gran grupo que hace mención al manejo, pero fundamentalmente, y en los sistemas de producción de bovinos para Colombia, pues un factor que genera la mayor variación en los desempeños de estos animales es el manejo alimenticio que se les da a los mismos. De nuevo, sé que ustedes ya han tenido capacitaciones virtuales respecto a estas temáticas, no voy a ahondar en eso, pero lo que sí quiero que tengan presente que no es lo mismo cuantificar o tener datos de animales que están lo que se llama bajo pastoreo o, como dicen los colegas de Asosebú, full pensión o media pensión. Eso de entrada ya me está generando una variación en los datos que yo voy a tener disponibles para seleccionar los animales. Entonces, miren que aquí tenemos una película, digámoslo así, un poco complicada, que aunque nuestro norte es poder seleccionar la genética adecuada dentro de un sistema de producción, pero hay que tener en cuenta estos dos factores generadores de cambios en los resultados que puedo obtener de esta genética. Y con base en esto, entonces hay básicamente 3 herramientas para hacer esta identificación. Las 2 primeras es lo que se llaman las famosas pruebas, en las cuales ahorita vamos a ahondar un poco. Y la otra, que es básicamente implementar, y especialmente lo veremos aquí, unos modelos de evaluación genética que nos permiten, así tenga yo esta genética, ya sea dentro de mi empresa o en el caso particular, y lo voy a expresar acá porque es el acompañamiento que yo he hecho con Asosebú, en el que con base en los registros generados en las diferentes empresas ganaderas de los diferentes socios, todos esos datos se llevan, pues sí, a la central de datos, a el departamento de sistemas, y siguiendo unas normativas establecidas por el comité técnico de la asociación, se establece lo que aquí en este punto de las pruebas de progenia vamos a hablar, que se denominan los modelos de evaluación, que aunque no siguen una directriz dada por la prueba, sí
metodológicamente me permiten estimar lo que vamos a llamar las famosas predicciones genéticas, que comercialmente tienen los nombres, seguramente ustedes ya habrán visto algunos de esos catálogos que aparecen como las famosas DEPs o HPTs, o veremos algunos ejemplos de catálogos extranjeros, entonces aparecen las siglas en inglés, las PTA, que son los que manejan los de leche, DEPs manejan los de carne. Pero la idea es que con esos registros, pues simplemente se implementan esos modelos de evaluación y se pueden obtener, entre comillas, eso que se llaman las predicciones genéticas. Pero básicamente, de aquí partimos de un supuesto fuerte, que para hacer esta identificación debemos tener datos. Y con base en la diapositiva que les presenté anteriormente, ojo, esos datos debemos tener no solamente qué genética la genera, sino dónde estaba la genética y cómo estaba la genética. Y recordando que el cómo, aunque yo mencioné solo un aspecto que es el manejo alimenticio de los animales, pero el manejo reproductivo, el manejo sanitario, todo eso genera variación en el desempeño de esos animales que posteriormente vamos a seleccionar como reproductores. Entonces hay que tener presente toda esa serie de criterios para, entre comillas, aplicar cualquiera de estas tres instrumentos o metodologías que me permiten obtener eso que se va a llamar identificación genética. Y más adelante veremos cuál es el producto que sale de toda esta identificación. Empecemos entonces con esta primera, que algunos la llaman pues como la más sencilla. ¿Y por qué la más sencilla? Con base en la diapositiva que les mostré. Ojo, la genética depende dónde está y cómo está, pues puedo tener resultados diferenciales. Entonces, una manera de obtener o de cuantificar el desempeño de la genética es tenerlo en un mismo sitio, con un mismo manejo, en un mismo tiempo, y eso es lo que es una prueba de desempeño. Técnicamente, pues, nosotros en la parte de genética cuantitativa lo llamamos tener los animales en un mismo entorno. Léase, mismo sitio, con el mismo manejo, las mismas condiciones, el mismo tiempo. En Lactolanda mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Señor, yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno. El granero es la harina que yo prefiero. Salen mis comidas con más sabor. Con el granero salen mejor. Ricos panes, ricas tortas y lo que quiero. De las pastas ni que hablar. En mi casa no puede faltar. Harina El Granero es calidad. Con harina El Granero, todo sale mejor. Del grupo Trax Service Sociedad Anónima. Gracias por seguir con nosotros. En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas tecnológicas para realizar programas de selección de ganado bovino y que en alguna medida están a disposición de los productores, pero a veces nos olvidamos por completo de los principios básicos que deben regir un proceso de selección, que se fundamenta en el estudio detallado y ponderado de las características del hato y las perspectivas que tienen para el futuro. Con más información lo dejamos al zootecnista Carlos Manrique Perdomo. Entonces, como dice el dicho,
lo que es igual para todos, para nadie es ventaja. De tal manera que cuando vamos a través de esta prueba a obtener unos datos de los animales, pues ¿a quién le voy a achacar la diferencia? Si están en el mismo entorno, y reitero, el mismo entorno es en el mismo sitio, con el mismo manejo, en las mismas condiciones, al mismo tiempo, pues la única que generará variación precisamente va a ser la genética de los animales. Entonces, desde ese punto de vista, esta es una de las herramientas que se utiliza para poder identificar esa genética mejorante y que posteriormente, obvio, después la vamos a seleccionar dependiendo de los mecanismos que las organizaciones o asociaciones que lleven a cabo estas pruebas nos mostrarán. Aquí simplemente les daré las directrices de qué es lo que se hace y ya después, posteriormente, cómo muestran esos resultados. Eso sí varía del organismo o la asociación encargada de llevar a cabo estas pruebas. Pero lo clave y tengan presente es que esa genética o esos reproductores o potenciales reproductores, porque vamos a ver que esto generalmente se utiliza para identificar los animales que van a entrar ya pues a la parte reproductiva, y por eso estas pruebas empiezan después de destete, ¿sí? Cada asociación tendrá unas normas, algunos dan máximo 6 o 10 meses de diferencia del momento en que se destete el animal, ¿cierto? Pero eso hace parte de la reglamentación. De una vez, si quieren, entramos acá, de la reglamentación para elegir los animales que se van a probar. Aparte de algunos criterios, obvio, sanitarios, porque recuerden que si esta es una herramienta que yo utilizo para seleccionar un potencial reproductor, pues obvio que esos reproductores me tienen que cumplir todas las normativas sanitarias. En este caso, en Colombia la ha establecido el ICA como el organismo de regulación sanitaria en el país. Entonces, lo mínimo es que estos animales pues deben cumplir todas las normas sanitarias para no solamente lleven a cabo la prueba, sino que posteriormente, cuando entremos aquí en la parte de evaluación, con la evaluación, es obvio, del grupo de toretes se seleccionará ese proporción o porcentaje. Algunos planean 15-20%, ahora más adelante les mostraré unas gráficas en las que generalizan. El 25% se declara superior, el 50% se declara es el de desempeño normal, pero siempre hay una cola que es la famoso el 25% de animales de desempeño inferior. Pero hacia la parte de selección, o los que realizan estas pruebas, el enfoque o lo que muestran son los resultados y les identifican cuáles van a ser esos toretes con esa genética superior de acuerdo a la prueba. Entonces, pero primero de nuevo, los criterios de elección de estos animales. Insisto, eso lo establece tanto la empresa o organización o asociación que realice la prueba conjuntamente pues con los productores que van a participar con sus animales en la prueba, ¿ya? Una vez establecido eso, de nuevo, recuerden que una prueba de desempeño requiere estar en un mismo sitio. Por lo tanto, la elección del sitio para la prueba pues debe cumplir los requisitos o la reglamentación establecida para la misma. Me explico, y más adelante lo voy a mostrar con el ejemplo de lo que hace, por ejemplo, aquí Asocebú con las famosas pruebas de desempeño bajo pastoreo. Entonces, ¿eso qué implica? Que si se va a seleccionar una empresa ganadera para llevar a cabo una prueba de desempeño bajo pastoreo, es obvio que esa empresa ganadera debe cumplir con los requisitos mínimos de tener disponibilidad de pasto, porque es una prueba bajo pastoreo. Vamos a ver que hay otras pruebas que son o bajo confinamiento, algunas, insisto, son bajo pastoreo pero con algún tipo de suplementación. Eso depende de, digamos, el tipo de prueba, pero lo importante es que el sitio donde se vaya a realizar debe cumplir o mínimo tener la disponibilidad, como en el caso de pruebas para pastoreo, pues disponibilidad de pasto para la prueba. ¿Durante cuánto tiempo? Habíamos dicho, en un mismo sitio, el mismo tiempo. Entonces, ese tiempo viene dado por lo que se llama un periodo tanto de adaptación como un periodo realmente de desempeño de los animales. En este periodo de desempeño es cuando se cuantifica
ese desempeño del animal. Generalmente en bovinos estas pruebas están basadas en las ganancias de pesos de los animales, pero algunas o tienen solo peso final, o como lo vamos a ver a continuación con las pruebas que realiza aquí SOCEBU, no solamente tienen la ganancia de peso de los animales, sino tienen una clasificación por tipo de los animales, puesto que si ellos están, entre comillas, promocionando la selección de una genética, pues lo primero que tienen que cumplir, y aquí es donde vienen estos primeros criterios de selección de los animales, es que sean del tipo para el cual se está haciendo la prueba. Y más adelante lo vamos a ver en la página de la asociación, en la que hay unas pruebas para Brahman, otras son para Gusera, otras son bueno, apenas está empezando las del Gir y las del Nelore. Pero la idea es de que si yo hago una prueba para Brahman, pues mínimo los animales tienen que cumplir con eso que llaman la tipología racial de Brahman. Pero, insisto, eso hace parte de las características para definir qué animales puedan participar. Y de nuevo, si vamos a estar bajo, como en este ejemplo que les estoy dando, una prueba bajo pastoreo, pues lo mínimo que tengo que garantizar. ¿Que cuánto es todo este tiempo? En el caso de SOCEBU son 294 días, otros los hacen, algunas pruebas en Brasil son solamente 180 días, otros a veces reducen tiempo. Eso depende de, insisto, el organismo o la entidad que reglamente estas pruebas. Pero la idea es que el potencial comprador o el empresario ganadero cuya genética la puso a prueba sepa bien, en términos futboleros, cuáles son esas reglas de juego de la prueba, porque con base en eso es que después se hace, con base en esta evaluación, la selección de los animales. Entonces ahí es bueno conocer precisamente estos que llaman los periodos realmente de la prueba de desempeño, cuantificado, como les digo, aquí en esta partecita. ¿Y qué se hace con esa información? Pues simplemente hacer una evaluación. ¿Qué hace uno con los datos? Pues uno los datos los analiza, los evalúa, recordando que el objetivo es tener simplemente un ordenamiento o un listado de todos los animales que participen, y con base en eso ya cada cual va a saber cuál es esa proporción o porcentaje de animales que se llaman así, élites, líderes, mejorantes, superiores o sobresalientes, así lo llaman en cualquiera de estas pruebas, y esa es pues la genética que se estaría recomendando para utilizar como reproductores en los diferentes empresas ganaderas. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues digamos que de todas estas tres que les mostré, pues esta es la más fácil para estimar eso que llamamos el efecto que va a tener la genética en la expresión de las características. Pero como todo en la vida tiene su parte buena, su parte mala, que aunque la ventaja es la facilidad para obtener esto, y facilidad habla uno desde el punto de vista de comparado pues a lo que vamos a ver a continuación. Esto, como les dije, se puede hacer en medio año o en un año, ¿listos? A diferencia, por ejemplo, de lo que vamos a ver en una prueba de progenie, en el que fácilmente se pueden estar gastando casi 4 o 5 años. Entonces, esta nos da la forma más rápida para obtener esos valores. Sin embargo, pues, ¿qué desventaja tienen? Que estas pruebas son muy particulares. Muy particulares, ¿qué quiere decir? Que una vez que se defina, mire, esto se va a realizar en un solo sitio, con un solo manejo, con unas solas condiciones y con un tiempo predeterminado, pues yo no lo puedo generalizar a otras situaciones. Me explico. Yo miro ahorita una prueba de desempeño, ejemplo, bajo pastoreo de las que realizan a SOCEBU. Ah, mire, esto lo realizaron, ejemplo, en la zona de allá de Córdoba, Río Sinú, donde están las mejores pasturas de Colombia. Pero si yo esa genética compro esos reproductores y me los voy a llevar, ejemplo, a 2 horas abajo de Granada Meta, pues las condiciones especialmente de ese material alimenticio que son los pastos y los forrajes que yo voy a tener allá,
pues no tiene nada que ver con lo de arriba. Sí que se hizo en pasturas, pero insisto, creo que ustedes ya han tenido charlas respecto a esto desde el punto de vista de mostrar que la genética vegetal, le hace pastos y forrajes, también tienen unas variaciones y unas diferenciaciones en su desempeño, en su oferta, en su producto, que obvio, ese es el alimento que van a tener los animales. Gordurand, potente modificador orgánico, eficaz y capaz de activar las funciones orgánicas, hormonales y metabólicas gracias a los oligoelementos calcio, magnesio, fósforo, sodio y potasio, fundamentales en el transporte de nutrientes intracelulares. Gordurand, eficaz en la producción láctea. Normalizador del apetito con alto poder de conversión de alimento y ganancia de peso. Coadyuvante en la minimización de los efectos de estrés por factores climáticos adversos. Gordurand, mitigador de las pérdidas por estrés del transporte y elevador del porcentaje del rendimiento. De la canal al gancho. Los aportes de calcio y fósforo lo hacen ideal en la producción láctea. Reduce las pérdidas de estrés en el transporte. Su acción activadora del apetito es brindada por la concentración de electrolitos del sodio y potasio, actores fundamentales en el transporte de nutrientes a nivel celular. Alta presencia de aminoácidos, piezas fundamentales de las estructuras del organismo y mediadores enzimáticos. Todos sus componentes en conjunto y su beneficiosa acción reditúan en la optimización de acciones productivas y reproductivas. Gordurand, en los programas de engorde intensivo, es un eficaz normalizador y activador orgánico. Gordurand es un producto de laboratorio Saint-Cyr. Confianza y seguridad para usted y sus animales. Apoyemos la producción nacional. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. La Comisión de Salud Animal Regional, Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología. Es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. En Lactolanda mejoramos todo. Por eso te presentamos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Yo traje luego mi vehículo. Ah, bueno.
Gracias por estar ahí. Seguimos con más de esta conferencia virtual. Como nos explica el profesor Perdomo, es necesario observar una serie de características fenotípicas con cierto índice de heredabilidad que son de importancia práctica para que la selección de los reproductores sea exitosa y conduzca a obtener un animal productivo, funcional y sobre todo de características raciales definidas. Van a ver ustedes que más de las 3/4 partes de las ganaderías se manejan bajo pastoreo. Sí, hay algunas que son lo que llaman bajo confinamiento o el término gringo, bajo feedlots, ¿cierto? Pues que esas son otras condiciones que se asemejan más a lo que manejan, caso en países como en Estados Unidos, algo de Australia o algo de Europa, que son sitios de donde nos ha llegado genética aquí a Colombia. Pero yo personalmente, y a lo que trato de enfocar, y por eso la charla la empecé clarificando, que la genética no lo es todo en el sistema de producción, porque depende de dónde esté y cómo esté. Recuerden ese cómo esté, pues en este caso el manejo alimenticio de los animales, si es bajo unas pasturas, pues no es lo mismo tener una pastura mejorada que algo amarillo que sale del piso y llaman pasto. Entonces, ojo que esas condiciones hacen que, sí, es fácil a través de una prueba de desempeño obtener este efecto genético, pero no lo puedo generalizar a los diferentes, digamos, entornos o sitios o manejos en los que yo pudiera utilizar la genética. Tan es así que, ejemplo, si ustedes entran aquí a la página de la asociación de ASOCEBU, ustedes verán que aquí, por ejemplo, en el caso de los toretes Brahman, ya van con 16 pruebas nacionales, en el caso de las hembras ya van con 10 pruebas, y ustedes verán que se realizan en diferentes regiones de Colombia, todas sí bajo pastoreo, pero vuelvo, insisto, el hecho de que yo realice la prueba en la zona o en la región Caribe, el tipo de pastura que yo voy a tener allá, no solo por cantidad y calidad, ¿cierto? En la misma genética, sí, todas se llaman toretes Brahman, pero si eso lo realicé en la región del Caribe, pues voy a tener unas ganancias, unos rendimientos diferenciales a lo que puedo tener en la segunda gran región, donde esta genética se ubica aquí en Colombia, que es la zona de los valles interandinos, que diferente a lo que puedo tener de desempeño en una región como es la Orinoquía Amazonía, o llanos en general. Por eso, y ustedes van a ver que la misma asociación reporta, dependiendo de cada uno de esos sitios, ¿cierto? Van a haber rendimientos diferenciales. En algunos casos 600, 700 gramos diarios por animal, en otros he visto pruebas que han alcanzado casi el kilo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a reflejar? Sí, todos van a ver, sí, pues fue la misma genética. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues las condiciones en donde se realizó la prueba. Y esas condiciones son el sitio en donde va a estar y fundamentalmente ese recurso de pastura o de forraje que tiene uno disponible para los animales. De nuevo, a los que estén interesados, aquí como buen docente, pues uno también reparte trabajito para que todo no lo cubramos acá. Aquí entran ustedes en la página de la asociación y aquí donde está, en esta pestaña lo de servicios, van a encontrar ustedes toda la información referente a las pruebas, no solamente la parte normativa, perdón, me devuelvo rápidamente. Aquí pues simplemente los mostré en general, cuáles son los aspectos que deben tener en cuenta, pero si ya en particular yo quiero mirar, bueno, si esta prueba fue en la zona de La Dorada, cómo esos resultados yo los puedo comparar con una prueba, por ejemplo, de Montería, o en Cesar, o abajo en la zona del Meta, o en Casanare, o en Arauca. Ahí entonces ustedes pueden encontrar esos resultados de esas diferentes pruebas. Pero lo importante es, y ojo, ténganlo presente, que así se llame prueba de desempeño bajo pastoreo, dependiendo de en qué sitio se realizó, pues eso me va a dar unos resultados diferenciales. Pero es una herramienta, ya lo vimos, es la más fácil, pero limitada, y más en Colombia debido a esa megadiversidad de ecosistemas que tenemos. Y de nuevo,
si no lo han visto, de una vez a los colegas de Fedegan ahí les dejo entonces para que en las próximas charlas les hablen a ustedes de todos esos diferentes sistemas de producción que vamos a tener en Colombia, y no solamente es por la genética, sino lo importante, cuáles son esas ecorregiones o microregiones en las que vamos a tener esos animales. ¿Por qué? Porque eso me determina o me favorece o me limita el recurso genético vegetal disponible para la alimentación de estos animales, y eso es lo que genera diferenciaciones en esas pruebas. Ahora bien, conociendo eso, entonces la otra herramienta es, bueno, entonces nos vamos hacia el otro lado. ¿Y el otro lado en qué consiste? Pues que una prueba de progenie lo que dice es, pues voy a probar ese reproductor precisamente en diferentes entornos, porque yo sé que, otra vez, recordando la diapositiva, y entorno es diferentes sitios con diferentes manejos, pues lo ideal es pruébelo en todos esos diferentes sitios o ambientes y manejos. Y eso, desde el punto de vista de las estimaciones, pues, como decimos, al menos en la parte cuantitativa, técnicamente nos dan las mejores predicciones de los valores genéticos. Aquí el problemita es que esto, claro, como ya no es un solo sitio, con un mismo manejo, unas mismas condiciones, un mismo tiempo, aquí ya la cosa cambia, porque aparte de tener, de nuevo, los criterios de elección de esos toros que se van a probar, aquí debemos tener en cuenta es las diferentes empresas ganaderas en donde se van a ir a probar estos animales. Y el probar los animales no es que yo los lleve y los tenga aquí en esta empresa ganadera 2 o 5 meses, después los llevo al otro, no. Por eso la prueba se llama prueba de progenie, porque voy a evaluar ese reproductor con base en lo que él le transmitió a sus crías, a sus progenies. Y ahí por eso se llama prueba de progenie. Y para ello lo que uno programa es tener diferentes empresas ganaderas, y hay, entre comillas, programas que le permiten a uno, dependiendo pues del número de toros a probar, del número de empresas ganaderas que tengan disponibles. Pero ojo, y aquí esto es un mensaje para los colegas que sufrieron con esta temática de mejoramiento y de bioestadística, especialmente diseños de datos. Esto es como si ustedes estuvieran llevando a cabo un diseño de bloques al azar, donde el criterio de bloqueo es cada finca. Y lo único diferente es que debe cumplir uno que los toros que vamos a probar, pues, ojo, lo ideal es que pasen por todas las empresas. En algunas instancias vamos a ver que o eso no es fácil o no es lo adecuado, ¿cierto? O en la práctica no se puede hacer, pero hay unos programas que permiten probar lo que llaman unos toros referenciales que nos permiten conectar todas las ganaderías con todos los toros que se van a evaluar, pero lo clave es que para probar esos toros en las diferentes empresas, yo necesito un número de vacas con las cuales se van a inseminar esos toretes. Pensando que o garantizando que una vez se establezcan los programas de inseminación, y aquí generalmente hace uno uso de estas biotecnologías reproductivas, como es lo de sincronización o inseminación a tiempo fijo, ¿cierto? Para que todos estos toros que estamos probando en las diferentes empresas ganaderas requieran un número mínimo de vacas. Aquí entonces también empiezan criterios para seleccionar los animales. En algunas pruebas, por ejemplo, se decide hacerlo solo sobre vaca, es decir, no participan novillas. ¿Por qué? Porque si me la estoy jugando, le hace, quiero probar un reproductor, pues lo ideal es hágalo supuestamente en una hembra que ya como mínimo le sé su vida reproductiva, le hace mínimo ya tuvo una cría, entonces ya más o menos conozco qué podría obtener del animal. Sin embargo, hay en algunas que se puede probar directamente en novillas. Lo que más adelante podemos ver es, bueno, si yo tengo cierto tipo de información, lo puedo hacer. Pero van a ver ustedes que en la mayoría de las pruebas, generalmente lo que han trabajado ya sobre vacada, le hace hembras con más de una cría. Ahora bien,
esto requiere toda una distribución de semen, entonces aquí también implementa uno con programas de inseminación, dado que todo el semen de estos toros se distribuye en estas empresas dependiendo del número de vacas que tengan, y todo esto es una labor, como lo ven, ya un poquito más compleja, porque aquí ya intervienen más actores. No es solamente, a diferencia de las pruebas de desempeño, pues están en un solo sitio, en un mismo tiempo, con un mismo manejo, pues el técnico o el administrador o la persona responsable de la prueba puede ya controlar eso y no más. Pero aquí, miren que ya tiene un engranaje mayor desde el punto de vista de más actores, más participantes, más personal, y eso requiere no solamente tiempo, sino vamos a ver que esto va a ser un poquitico más costoso. Pero la idea es de que implementando todos esos programas de IATF se tiene, entre comillas, ahí viene el nombrecito, las progenies de esos reproductores a los cuales se les hace el seguimiento y se toma todo su control productivo, reproductivo, como va a ocurrir en el caso de bovinos para leche, porque desafortunadamente un reproductor se conoce o se evalúa o se identifica con base en el desempeño de la primera lactancia de sus hijas. Entonces mire que tenemos que esperar hasta que las hijas de ese reproductor, perdón la redundancia, se reproduzcan, generen su primera lactancia, y con esa información vamos a obtener lo que más adelante vamos a ver aquí en unos catálogos, ¿cierto? Que se conocen como las famosas predicciones genéticas. Entonces aquí la cosa, y más aún si vamos a características de calidad, como ocurre en el caso de carne, pues a menos de que yo esté realizando otra vez esta metodología de ultrasonografía, pues ¿dónde cuantifica uno la calidad de la carne? Pues cuando se hace el sacrificio, entre comillas, de las progenies de los animales para saber, ¿cierto?, qué tan buena calidad nos están dando, dependiendo de los criterios de calidad que cada cual maneja. Entonces, miren que esto es un trabajo un poco más, primero más dispendioso, algunos lo llaman más complicado. ¿Por qué? Porque requiere una coordinación, ¿cierto?, de todas las personas participantes dentro de todo este proceso, pero la gran ventaja de esto, y eso sí está bien escriturado, y en los diferentes países en los que han venido implementando estos programas de mejora genética, este es el mejor estimador para esos valores genéticos que vamos a ver a continuación en unos catálogos. De nuevo, pues, ¿cuál es la principal desventaja? El tiempo que requiere y el costo. Entonces aquí es cuando empieza uno a sopesar, bueno, realmente pongo a mi toro a hacer toda esta prueba, y seguramente, bueno, eso después lo podemos profundizar. Esta es una charlita un poco más larga. Aquí simplemente me gusta es mostrarles el producto final de qué es lo que sale de todo eso. Insisto, y ahora lo vamos a ver en unos catálogos, son unas predicciones de los valores genéticos de esos reproductores. ¿Por qué? Porque esa información es la que utilizo para selección. Azúcar Alcotec, la forma más rica de endulzar tu día. Alcotec, en los diferentes supermercados del país y puntos de distribución. Planta industrial, ruta número 7, kilómetro 195,5, Caaguazú. Alcotec, Sociedad Anónima. Consuma lo que el Paraguay produce. Semagro, Sociedad Anónima. Tecnología y calidad a su servicio. Seleccionamos y almacenamos granos con la mejor tecnología, asegurando el futuro de los cultivos. Harinas tipo 000 y 40. Ofrecemos la mayor cobertura en repuestos para implementos y maquinarias agrícolas. Y todo para dinamizar la producción del agro con calidad y garantía. Semagro, Sociedad Anónima. Bebida láctea hiperproteica. Más energía para tu cuerpo. Disfrútalos en sabor vainilla, banana y frutilla, con agregado de proteínas de fácil digestión y mayor rendimiento. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Produce Cooperativa Colonias Unidas.
Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. Nuestra revista digital Poder Agropecuario está en circulación en forma mensual. Se pueden suscribir entrando a la www.poderagropecuario.com o comuníquense con nosotros al 0981 911 114. Poder Agropecuario Revista Digital. Si vas a cocinar, pensá en calidad. Harina Sol Blanca es ideal para tu familia, para crear tus propios sabores. Te invitamos a pasar por nuestra planta gastronómica para un buen desayuno, almuerzo o merienda y disfrutar de nuestros ricos panificados. Te esperamos. Ruta Internacional número 7, kilómetro 213,5, J. Eulogio Estigarribia. Seguimos en Poder Agropecuario y continuamos con la charla virtual dictada por el profesor Perdomo desde Colombia. Aquí lo importante, como son pruebas, le mencionan a uno cuántas hijas se utilizaron. Una cosa es para esa clasificación lineal, mientras que otra es la clasificación por producción. Y eso también tiene un efecto, no solamente en la predicción, sino en la exactitud. Y si quieren después en la charlita ya lo discutiremos. Ya casi voy terminando acá. Pero como les dije, no todo necesariamente tiene que venir de una prueba. Y en ese sentido, por eso quiero mencionar lo que desde 1997 Asocebú viene realizando en el programa de mejora genética para la Brahman, en la que ha venido realizando las evaluaciones genéticas. Que si alguno de ustedes está familiarizado con ellos, esto se basa en todos los datos que en las visitas periódicas que los técnicos hacen a las empresas ganaderas de los asociados, toman la información, se aplican estos famosos modelos de evaluación, donde, insisto, no solamente tiene la genealogía, los registros que se quieren, ahorita los voy a mostrar, pero lo importante es factores no genéticos que pudieron haber influenciado esas características. Y en el caso de Asocebú se tiene de qué zona venía, en qué época nació el animal, cuál era el sexo, en qué año nació. Esos son los criterios que se tienen para esas evaluaciones. Esto, si alguno ya está familiarizado, esto es lo que aparece allá, en esos catálogos, en donde estos aquí ya al menos le facilitan aún el trabajo, porque de los casi 12,000 toros que se evalúan, ellos simplemente le están mostrando los 50 mejores, y eso es lo que ellos llaman los líderes. Y aquí simplemente, para cada uno de esos reproductores, por ejemplo acá, pues está por eso con un color diferencial, porque estoy hablando de los líderes para peso al destete, creo que lo tengo ampliado. Aquí ustedes ven que en cada casilla hay 4 datos que deben tener en cuenta. Lo que importa es la DEP y, obvio, su exactitud. Pero además, obvio, de cuántos registros y en cuántas fincas se tenían esos registros. Esa es la información que ustedes utilizan para hacer la reselección de los reproductores. Así como se muestran una por una, ellos también implementaron algo que se llama un índice de selección, que si quieren después lo podemos discutir. Pero el índice combine todas esas otras piezas de información. El criterio sigue siendo el mismo. Si usted ordena por índice de selección, le aparecerán los de mejores índices, desempeño mediano para ese índice y los de peores índices, y así se hace la selección.
¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta con estas predicciones genéticas? Su nombre lo indica. Ojo, es una predicción. ¿Y eso qué implica? Que dependen qué factores de entorno se tuvieron en cuenta para obtener la predicción, porque les hablé de la metodología. La metodología lo que hace es ajuste el valor genético por los factores no genéticos, los factores de entorno. Para lo único que sí, eso obvio, y para eso se utilizan, es que si voy a hacer la selección de algún reproductor, sí, la comparación que haga de todos los reproductores dentro de cada evaluación sí es válida. Pero lo que no puedo generalizar es, yo voy a mirar ahorita la evaluación 2020 de Asosegur y voy a tomar una del 2018, 2017. Ahí la base de comparación es diferente, así sea la misma genética Brahman, pero es que se tuvieron datos de diferentes épocas, sobre todo diferentes años. Insisto, si alguien está familiarizado con la normativa, ahí al comienzo, en la primera página, les dice: los datos que se utilizan aquí para esta evaluación provienen de tal sitio, de tantos años, de tantas fincas. Eso es lo que dice ahí. Como les dije, esta es la que nos daría la mejor predicción genética de los animales para poderlos seleccionar. Sin embargo, y cuando yo no tengo información de los animales, hay o algunos nos direccionan o nos dicen cómo seleccionar esos animales, lo que se llaman o llaman en general es por genealogía. Y uno de los términos yo lo utilizo así, porque a veces se lo venden a uno: doctora, mire, es que este torito es hijo de fulanito. Y a duras penas le muestran a uno una foto o le dicen: mire, este torito o tuvo tal desempeño o ganó tal cosa. Esa es la única información. U otros le dicen: mire, que es que este tiene genes o tiene genética de Carlitos, que ese fue el super toro, el que ganó todas las pruebas. ¿Y que por qué? Porque por el lado paterno en segunda generación y por el lado materno en tercera generación tiene genes de Carlitos, entonces este animal supuestamente es bueno. Y eso de supuestamente es porque no necesariamente toda la genética de ese Carlitos se transmitió a su descendencia. Ahí hay que jugar con lo que se llama un principio mendeliano, que ahorita lo voy a mostrar a continuación. ¿Por qué? Porque para, entre comillas, obtener lo que se llamaron las famosas predicciones provisionales, ¿qué quiere decir? Oiga, yo puedo obtener una DEP o una PTA de un animal que no tiene registros. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues aplicando, de nuevo, los colegas, insisto, que vieron estos cursos de mejoramiento, ya lo saben, esto es teoría mendeliana, y eso no solo se aplica en los animales, sino también en nosotros los humanos. Todo individuo tiene mitad de genes de padre, mitad de genes de madre. Pues con esa información, ¿qué hago? Obtener lo que se llaman unas DEPs interinas, ese era el nombre que se le daba hasta más o menos el 2010, cuando se empiezan a hacer las evaluaciones genómicas, y ahora pues lo llaman los toros genómicos. Pero básicamente es que un toro que obvio generalmente es un ternero hasta recién nacido, hágale su prueba de ADN, mándela al laboratorio para que le hagan la prueba. Con esa identificación genómica, envíela a la empresa que realiza las evaluaciones genómicas, y si ese torito tiene un padre con evaluaciones genómicas y una madre con evaluaciones genómicas, le aplican esta formulita sencilla: mitad de las predicciones genéticas de padre, mitad de las madres, y me da lo que llaman el toro genómico. Eso, pues sí, es la terminología que actualmente, pero es que esto se viene implementando especialmente en los de carne más o menos desde los años 80. Y simplemente, insisto, eso es aplicando un principio mendeliano, era, pues, si tengo la predicción genética del padre y la predicción genética de la madre, pues promedio. Y aquí le da la predicción interina, que quiere decir, es una predicción provisional. ¿Por qué? Porque el animal todavía no tiene registros. Solo hasta cuando él se utilice como reproductor, empiece a generar datos que se utilizan en las evaluaciones, ahí sí ya se sabrá realmente qué tanto transmite el animal. Pero si yo tengo que hacer la selección lo más temprano posible, pues para eso está esta herramienta que se llaman las DEPs obtenidas
de sus progenitores. Y esto es lo que en general es lo que actualmente se conoce con toros genómicos. Pero insisto, la metodología hasta más o menos el 2010 que se utilizaba, yo personalmente lo utilicé porque varios socios en la Sociobú solicitaban cuál es la predicción interina de mi ternero basado pues en las predicciones genéticas de sus ancestros. Y entonces uno generaba estas predicciones. Se llamaban así. Lo que pasa es que ahora, como las predicciones de los padres involucró la parte genómica, entonces eso es lo que ahora llaman los toros genómicos. Ahora sí, para terminar, qué pena, Carolina, me pasé más, como te dije, a veces yo tengo mucha cuerda y empiezo a hablar más de la cuenta. ¿Cuál es el mensaje final para que ustedes hagan la selección con todo esto que les acabo de mostrar? En primera instancia, usted sepa dónde es que van a estar esos animales y cómo es que van a estar esos animales. Porque tal como los vimos, la genética depende en qué entorno esté, léase el sitio y el manejo que se le dé, porque eso me va a dar unos resultados diferenciales. Y yo hago lo contrario. Yo quiero conseguir un reproductor para mi empresa. Entonces lo primero que tengo que saber es qué entorno tengo para que con base en esa información, ahora sí vaya y busque las diferentes fuentes de información que me identifiquen una genética para ese entorno. Porque sí, yo puedo comprar cualquier tipo de genética, y más ahora con la facilidad de movilidad de genética desde cualquier sitio del mundo. Yo puedo solicitar embriones o semen pues, en Europa, en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos, y en 2 o 3 días aquí me llega el termo. Eso no es problema. La idea es que tenemos que saber si esa genética es adecuada para nuestro entorno. Qué pena haberme pasado el tiempo, quería más interactuar con ustedes, pero espero que con estas, al menos guías que les di, tengamos un poquito más claro cómo es que debemos hacer la selección de esos reproductores en las diferentes empresas ganaderas. Gracias por quedarse ahí con nosotros disfrutando de un programa lleno de enseñanza técnica que sabemos será de tu agrado y beneficio. Nos encontramos en una próxima edición de Poder Agropecuario. Hasta la próxima.